Buenas, mi nombre es Nicole y vengo a hablar sobre la política criminal. Cómo surge, personajes que marcan la evolución y el surgimiento de esta ciencia, además de la aceptación o el rechazo de la ciudadanía ante una política criminal. Como se sabe, la población tiene un papel muy importante para lo que es el estudio de alguna ciencia social, debido a que ésta está en constante evolución, debido a las nuevas costumbres, a los nuevos pensamientos de la población, se van a ir influenciadas las políticas predominantes para la regulación o el control de esta población. Como bien se sabe, la política criminal tiene un papel muy importante también en conjunto con la criminología y el derecho penal, que son las tres bases fundamentales. Cuando se habla de política criminal, no solo tiene factores sociopolíticos, económicos, culturales. La historia tiene un papel muy importante debido a que se evidencia y planifica cómo debe o cómo debió plantearse la aplicación de una política criminal correcta. Cuando los países democráticos hablan de estados de derecho, estados liberales o estados democráticos, relacionan esto como un aspecto que beneficia dichos estados. Se habla del surgimiento de la política criminal. Se puede notar que anteriormente hubo otras ciencias que ayudaron y complementaron el surgimiento de esta política criminal, como lo es el Estado de Derecho, que tienen como objetivo la garantización del cumplimiento de los derechos humanos ante la aplicación del derecho penal. Algunos personajes como Nieves Sáenz Mulas y Alberto García Chávez afirman que el surgimiento de una política criminal es influenciada y surge debido al Estado de Derecho, al Estado social, a finales del siglo XIX. La política criminal costarricense entre 1880 y 1900 pretendía o estaba organizada de manera de que solo una persona, en este caso el juez, era el que sancionaba y juzgaba a la persona. Ahí no habían entes, ahí no había instituciones reguladoras que juzgaban de manera protectora en aspectos de derechos humanos, sino que ahí mismo se juzgaba y sancionaba a la persona. La política criminal costarricense entre los años 1880 y 1900 tenía una fuerte manejo o percepción de lo que era una política, debido a que ahí en ese momento no existían entes reguladores, no existían instituciones que velaran por los derechos humanos de estos individuos. Y un claro ejemplo que fue muy devastador, muy impactante, es lo que era la isla San Lucas, un centro penitenciario muy rudo, muy difícil, ya que ahí pasaban barbaridades, que, que es un tema amplio. Sin embargo, se centra más en cómo era manejado. Las personas en ese tiempo creían que el aislamiento de la población al enviarlos a esas islas era una forma correcta de la implementación de una política criminal. Sin embargo, el impacto que generó esta cárcel, esta isla, durante la actualidad es impresionante, debido a que tenían la creencia de que al enviar a esas personas a esas cárceles tan alejadas de la población, iban a poder cambiar la perspectiva del delincuente, haciéndolo trabajar en cosas muy pesadas, forzosamente.
Entonces, ellos creían que era la manera correcta de integrar una política criminal para, para el bien de la sociedad. El aislamiento, el trabajo forzoso, hasta la esclavitud eran aspectos que predominaban esa época de la creación de esas políticas. Hay que rescatar que en esos años no existía entes reguladores ni instituciones que regularan las medidas o normas interpuestas en esos años. Más bien, todo el peso recaía en una sola persona, en ese caso era el juez. Esa persona también forzándose a la obstrucción de una buena aplicación de una política criminal, además de una política criminal donde deben respetarse los derechos humanos. En esos tiempos los derechos humanos ahí no se conocían, por eso era tan represivo ese sistema en esos años. La política criminal costarricense entre los años 1940 a 1980 implementa y aplica el idealismo penal welfare, que creía que el sistema penitenciario generaba aspectos negativos en los individuos, generando así lo contradictorio a lo que se creía que generaba dicho sistema. Debido a este idealismo, en Costa Rica empezó a tomar fuerza lo que describía el derecho penal welfare, y se crea el Instituto Nacional de la Criminología, además de la Ley de Defensa Social, y se constituye un departamento social para el mismo fin. En estos mismos años se aprueba la Ley Orgánica de Jurisdicción Tutelar a Menores. Eso quiere decir que toda persona menor de 17 años en riesgo social puede ser a partir de 1980 la criminología se implementa y se encarga de ya no de un estudio hacia el individuo concretamente, sino a sus factores. Ahora se presencian diversas tendencias políticas que son percibidas por la población. Hablemos de tendencias abolicionistas, que son las que tienen mayor repercusión en la población, debido a que ésta se centra en menospreciar para recalcar o minimizar las acciones emitidas por el derecho penal. Se crean ideales en las que se imagine un país sin un control social, un país sin un ente regulador, donde no se sancione ningún acto delictivo. Eso es lo que tiene como objetivo esa tendencia abolicionista. Costa Rica no sería un país libre, no sería un país feliz como lo catalogan en muchos demás países. Más bien sería un país lleno de dictadura, lleno de una política criminal represiva, porque los derechos humanos no se estarían cumpliendo. Entonces hay que tomar en cuenta y hay que caer en conciencia que el sistema del control social es y será un sistema muy importante para los países democráticos, siempre y cuando estos países respeten de manera concreta la utilización de dichos poderes para el bien común, para el bien de la ciudadanía, respetando los derechos de los humanos y respetando el individualismo moral e individual de cada persona.